Padre, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a escuchar tu voz. Necesitamos que abras nuestros corazones. Usa tu palabra en el poder de tu espíritu para animarnos, retarnos, desafiarnos, y que tu palabra forme en nosotros una conciencia renovada, un corazón transformado, que nuestras actitudes vayan experimentando esa transformación, nuestra conducta, por la obra del Evangelio, por nuestra relación contigo, porque el carácter de tu Hijo se forma en nosotros y porque tú nos guardas del mal. Líbranos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. No sé cuál ha sido tu experiencia desde el día de tu conversión, cuando el Señor te llamó, cuando tuviste conciencia de pecado, de justicia, de juicio. No sé cuál ha sido tu experiencia hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido tus pruebas? ¿Cuáles han sido tus retos, tus luchas que has enfrentado? Las circunstancias, tus relaciones. No sé cuáles fueron tus expectativas. Tristemente a algunos cristianos les dan, sobre todo al comienzo de su fe, muchas falsas expectativas, muchas esperanzas falsas, convicciones que no son verdaderas. Como por ejemplo, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y vas a tener siempre paz y todo va a estar bien. Pero realmente ese no es el evangelio, ¿no? Eso es un evangelio adulterado. Entonces no sé cuáles fueron tus expectativas de lo que sería tu vida en el Señor, tu nueva vida en Cristo. Cómo enfrentarías ahora tus relaciones, sobre todo con personas no cristianas, tus circunstancias. Mira, quizás hoy no han sido cumplidas esas expectativas, las tuyas. Quizás no es tu vida hoy lo que pensaste. Quizás no es tu vida hoy lo que planificaste en aquellos días. Bueno, Moisés está escribiendo a un pueblo que salió de un cautiverio por 400 años en Egipto, pueblo de Israel. Allí, aunque conservaron su nombre como pueblo, perdieron elementos vitales de su identidad, de lo que los hacía únicos en la tierra. Pero junto con perder esos elementos únicos de su identidad como pueblo de Dios, perdieron algo más, perdieron la esperanza. Entonces Génesis, el libro de Génesis, a pesar de la catástrofe que narra a partir del capítulo 3, el mundo que Dios había creado por el poder de su palabra y que era bueno y bueno en gran manera, ahora por causa del pecado y la desobediencia de un hombre entra la maldad a este mundo. Y ahora el mundo no funciona como debería funcionar. Pero a pesar de esta catástrofe de la caída, el libro de Génesis es un libro de esperanza. Dios no ha abandonado a la raza humana. En medio de su juicio por el pecado, donde dice claramente que la paga del pecado es muerte, Dios está mostrando misericordia y revela su plan. Dios había decidido desde la eternidad salvar a un pueblo dentro de la raza humana. Y este pueblo va a heredar juntamente con su Hijo Jesús la nueva creación. Entonces, desde la mismísima raza humana nacerá un día alguien, en Génesis 3:15 se dice, que hará posible esa salvación. Un descendiente de Adán y Eva, y después de la torre de Babel y el juicio y la confusión de las lenguas en Génesis 11, en el capítulo 12, el lente de la Biblia sigue mostrando a este hombre y se enfoca entonces en Abraham y toda su descendencia. Y vamos a leer el texto porque en esta porción vemos cómo Dios está favoreciendo una genealogía que va a desembocar precisamente en Abraham. Y vamos a ver lo que el Señor le dice a Abraham, lo que sucede aquí en Génesis capítulo 12, 1 al 3, y cómo eso tiene mucho que ver con nosotros hoy, con nuestra identidad como cristianos, como raza humana, con nuestra esperanza
con nuestras vidas, con nuestro futuro. Dice Génesis capítulo 11, versículo 27, y voy a leer hasta el 12, versículo 3. Génesis 11, 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30 se nos dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos. Tú eres Dios soberano. Las cosas no tienen que salir como pensamos, sino como tú has planificado. Que podamos tener fe y confianza en ti. Que podamos en esta mañana recibir tu palabra y estemos convencidos de que tú hablas a tu pueblo, no para que tengamos un conocimiento intelectual, sino que tu voz es poderosa para cambiar nuestras vidas, para dirigir nuestros pasos, para impulsar como el viento impulsa las velas de un barco, nuestra fe hacia tus propósitos. Y en esta mañana queremos experimentar eso. En medio de la incertidumbre, el descalabro, la tristeza y el sufrimiento y la destrucción de este mundo, tu pueblo tiene esperanza, porque estamos contigo y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, en el desierto, las cosas para el pueblo de Israel no eran como ellos habían pensado. Aparecieron pruebas, dificultades, pasaron hambre, tuvieron sed, se rebelaron, hicieron ídolos. Las cosas realmente no habían salido como quizás algunos habían pensado al irse de Egipto. Quizás tampoco las cosas eran ahora o son como nosotros habíamos pensado. Pero el énfasis de Moisés es que ahora ellos deben entender que a pesar de todo, las circunstancias adversas, incluso el juicio de Dios por su propia idolatría. Mira, este pueblo ahora, a pesar de las dificultades, ya no va más en dirección contraria a los planes de Dios. Ya no se hunde más y más y más y más en su pecado y la ira de Dios está sobre ellos y están condenados. Ahora ellos han sido librados del poder de Egipto y esto tiene una fuerte comprensión en el gran plan de redención, porque ahora ellos van en la dirección correcta dentro del gran, perfecto, magnífico, excelente, eterno plan de Dios. Los primeros seres humanos, y ellos tienen que entenderlo, Adán y Eva, perdieron el rumbo. En algún momento perdieron el Edén. Fueron expulsados de ese lugar donde Dios los puso por causa de su pecado. Perdieron la relación perfecta con Dios, el único Dios creador. Y ahora Moisés quiere que entienda que ese Dios perfecto está obrando de tal manera para revertir los efectos del pecado ahí en Génesis capítulo 3. Y ahora Él tiene un plan para salvar a un pueblo.
Y entonces no es por gusto que ellos han salido de Egipto, porque esa historia, ese acto redentor, ese abrir el mar rojo, esas plagas contra Egipto, esa liberación colosal donde 3 millones de personas pasaron al otro lado del mar, no está en la casualidad o el azar. Dios está obrando su gran plan de redención para revertir los efectos de la caída y hacerse de un pueblo que heredará con él al final del día todas las cosas en la nueva creación. Dios está redimiendo la situación caída, la situación de desastre, a través ahora de una familia. Así como Dios lo va a hacer. Él puso querubines alrededor del jardín y nadie podía entrar. Ahora el ser humano va a entrar a su manera. Dios va a hacerse de un pueblo a su manera. Dios está redimiendo la situación caída de la raza humana. Dios no desamparó a la raza humana. Mira, en Génesis capítulo 3, después del juicio de Adán, dice que Dios se acerca a Adán. Lo vimos hace un par de semanas aquí en esta iglesia. El pastor Carlos nos hablaba de eso. Dios pudo haberse no acercado nunca más a la raza humana, sencillamente. Pero Dios se acercó. Dios está redimiendo la situación caída, la situación de desastre a través de esta familia. Quizás ahora en el desierto no era como ellos pensaban. Quizás para nosotros hoy, nuestra vida cristiana, las cosas no han salido como estábamos pensando. Quizás pensábamos que Dios finalmente iba a suplir nuestros deseos, iba a satisfacer nuestros sueños, iba a hacer las cosas como nosotros habíamos pensado. Pero hermanos, el Dios de la Biblia no actúa conforme a tus sentimientos, no actúa conforme a tu plan, no actúa conforme a tus deseos, no está para satisfacer tus caprichos. Él no es un genio que puede frotar una lámpara y pedirle 3 deseos. El Dios de la Biblia es el Dios soberano que hace las cosas conforme a su designio y su plan soberano. Y nosotros necesitamos alinear nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad a sus deseos, a su mente y a su voluntad. Nuestro corazón necesita latir conforme a su corazón, en armonía con su plan. Y este pueblo necesitaba entender eso. Dios no era un Dios frágil como los frágiles dioses de Egipto. Dios no era un Dios débil y manipulable. Dios es el gran Dios soberano. La zarza ardiendo que no se consume a Moisés explica perfectamente quién es ese Dios trascendente que no necesita nada ni nadie para existir. Él es el Dios eterno. Entonces, aunque las cosas no eran como ellos pensaban, ellos necesitaban aprender a confiar en Dios. Ellos necesitaban aprender a escuchar su voz, a saber cómo Él actúa, cómo Él es. Hermanos, pensemos por un segundo, qué difícil es quitar toda la costra, toda la suciedad, toda la inmundicia que la idolatría y el pecado ha producido en nuestros miserables corazones. Nuestra existencia, nuestra vida, nuestro corazón es una fábrica de pecado. Pero nosotros necesitamos entender que el Dios soberano no es un Dios como los demás ídolos, como nuestros ídolos, que podemos manipular y poner a nuestro antojo en el lugar que querramos. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra comodidad, de nuestro placer. Se trata de la gloria de ese Dios y de hacer las cosas ahora a su manera. Ellos debían aprender a confiar en este Dios. Ellos debían aprender a dejarse llevar, guiar por este Dios, ya que la única manera de caminar en la dirección correcta dentro del propósito redentor de Dios era entregarse 100% a la voluntad de este Dios y abandonar sus ídolos. Entonces, esta sección que exponemos esta mañana es clave en el libro de Génesis, porque está conectando el desastre de la caída, todo ese ciclo de pecado, donde Dios tiene que enviar un diluvio y después la torre de Babel, donde estos constructores, imagínense la raza humana, con toda su tecnología, querían construir una torre, un imperio, un sistema, querían construir algo tan grande para ser como Dios, llegar al cielo mismo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Moisés está conectando este descalabro de los primeros 11 capítulos de Génesis con lo que Dios está haciendo ahora a través de un hombre y su descendencia. Y todo el lente de la Biblia a partir del capítulo 12 se enfoca en Abraham y sus hijos. Y vamos a ver cómo nosotros estamos conectados en esa historia, porque la historia del mundo no es otra que la historia de Dios y la historia de su redención.
Entonces, tenemos que estar convencidos, mis hermanos, de que Dios ha obrado su plan de revertir esa terrible condición humana a través de su Hijo Jesucristo para darnos un buen futuro seguro. Yo quiero que tú esta mañana te vayas con esta convicción, que Dios ha obrado. Dios ha obrado en este mundo, Dios ha obrado en tu vida para revertir esa terrible condición miserable humana. Y lo ha hecho a través de un descendiente de Abraham, su Hijo Jesús, para darnos a ti y a mí, a su pueblo, un buen futuro seguro. Y esta sección comienza con Moisés mostrando cómo en medio de la perversión, la corrupción y la maldad de los hombres que querían hacerse de un nombre y Dios juzga y confunde las lenguas, hay un descendiente de Taré que viene desde Set. Fíjense cómo ahora él empieza él termina este capítulo 11 con una genealogía. ¿A cuántos les gusta leer genealogías? Bueno, vamos a ver hoy qué importante es leer genealogías. Porque dice entonces en el capítulo 11, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Y Taré engendra a Abraham. Entonces el capítulo 11 termina diciendo que Taré murió a 205 años. Pero en el versículo 30 nos dice que la esposa que escogió a Abraham, ¿cómo era? Bueno, en esa época no había pruebas de fertilidad, ni mucho menos. O sea, Dios está revelando que esta mujer, que Abraham no lo sabía, era sencillamente ¿qué? Estéril. No podía concebir hijos. O sea, Dios está preservando de esta confusión de las lenguas, de estos pueblos que salen de Babel dispersos. Pero en medio de esa catástrofe hay una generación desde Adán y Eva, la línea de Set, la línea de Sem. Ahora vemos a Taré y vemos a Abraham. Y Dios está preservando este linaje. ¿Usted recuerda lo que le dijo Dios a Eva después de la caída en el capítulo 3, versículo 15? ¿Qué pasará con Eva? De tu vientre, de tu simiente, ¿quién nacerá? Nacerá uno que aplastará ¿qué? La cabeza de la serpiente. Y a partir de ahí hay una gran expectativa redentora porque aparecerá alguien, un ser humano de la misma simiente de la mujer, de la entraña de la raza humana, que terminará con la maldición del pecado y el problema vital de la raza humana, que no es la crisis energética ni los apagones. Ese no es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que tiene la crisis económica, política, social. El gran problema del ser humano es que está en una condición caída, que no vive para la gloria de Dios, que no sabe ni quién es ni a dónde va ni de dónde viene. Ese es el gran problema del ser humano, que vive siendo guiado por sus deseos, por sus caprichos, por sus antojos, por su propio errado concepto de felicidad, con la tonta idea de seguir construyendo su propio reino personal. Vive de espaldas de Dios. De esta raza humana saldrá alguien que no vivirá más de espaldas a Dios. Saldrá alguien que con su vida intachable e íntegra va a aplastar la cabeza de la serpiente, porque vivirá en este mismo mundo, en esta misma condición, en esta misma historia. Vivirá como alguien totalmente diferente a todo ser humano que ha pisado el planeta. Y con esa vida va a ofrecer un sacrificio al Padre por toda la raza humana, para que todo aquel que en Él cree, lo veremos pronto en abril ahora, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios está favoreciendo esta generación, la generación de Abraham. No porque sea mejor que la generación de otros de los hijos de Noé, por ejemplo, como Can. No, sencillamente porque de esa línea van a ser ese ser humano especial que luego el concepto comienza a desarrollarse en Israel como el Cristo o el Mesías, el ungido, el Rey de Dios. Eso vamos a ver después en 2 Samuel 7. Entonces, fíjense, el capítulo 11, después del juicio de Babel y de la confusión de las lenguas, hermanos, lo que nos dice la Biblia es que al final tenemos un hombre que se casa con una mujer que no puede tener hijos, estéril, y muere Taré. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. El vientre de Eva era tan fructífero que Dios le dijo a Adán y a Eva:
id y poblad la tierra. ¡Wow! ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos estaban llamados a hacer de ese pequeño jardín, ellos estaban llamados como punto de núcleo, ellos estaban llamados a desarrollar todo eso que estaba sucediendo ahí por toda la tierra y llenar la tierra de imágenes de Dios. Pero ahora al final del capítulo 11 tenemos simplemente un hombre muerto, Taré, y una mujer ¿qué? Estéril. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a llevar adelante este gran plan de poblar la tierra nuevamente, de una nueva creación? ¿Cómo nacerá el Mesías? ¿Se dan cuenta qué apasionante es la Biblia? Entonces, aunque vemos a Saraí estéril, hay una muerte, y la Biblia puede haber concluido aquí: muerte, esterilidad, desasosiego, desesperanza, vacío. Esta era la paga del pecado. Este es el infierno. Este es el juicio de Dios. Muerte. Por haber violado la segura, perfecta, infinita, poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es perfectamente justo si la Biblia termina en Génesis capítulo 11. Y esto nos lleva al segundo punto del pasaje o del texto a predicar hoy. ¿Por qué tenemos un capítulo 12? ¿Por qué tenemos Génesis 12 hasta Apocalipsis 22? Hermanos, tenemos el resto de la Biblia porque Dios es un Dios que ha mostrado misericordia y benevolencia para con nosotros. Todos nosotros debíamos morir y ser estéril como Saraí y como Taré. Pero por la gracia de Dios, ahora Él nos ha hecho fecundos y ha revitalizado en nosotros un principio creador, el principio de su palabra. A través del Evangelio, su palabra nos ha dado vida en el Hijo, en el poder del Espíritu. Y ahora no somos estériles y no moriremos por la gran obra de redención. Y Génesis 12 es como si fuera un nuevo Génesis capítulo 1. Tenemos otra persona que Dios crea por su palabra, a través de la cual ahora esta familia, Dios está llevando adelante su plan y mostrando su misericordia. Dice en el versículo 1, pero Jehová había hablado a Abraham. Hermanos, Dios no se quedó callado. Se pudo haber quedado callado. Sencillamente. Y seguía siendo perfectamente Dios y perfectamente justo. Pero Dios habló nuevamente, como en Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Se repite una y otra vez, y ahora Génesis 12 dice: pero Dios dijo a Abraham. Dios habló. Hermanos, y cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla en esta mañana que venimos con gran desconcierto, se fue la corriente, se descongelará el pescado, se descongelará la carne, bueno, la salchicha, lo que tengamos, cómo cocinaremos, qué haremos mañana, qué haremos de almuerzo. Ay, estoy pensando, ¿cuánto predicará el pastor? A ver si regreso pronto a la casa y aunque sea en chunflo, no sé, la planta, lo que tenga. Hermanos, detengamos todo por un momento. Dios ha hablado. Su palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasará, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios nos está hablando en esta mañana para darnos esperanza por encima de toda esperanza humana en este mundo. Y aquí tenemos como un nuevo Génesis. Tenemos otra persona a través de la cual Dios está trayendo esperanza. Dios está llevando adelante su plan. Dios está mostrando su gran benevolencia y misericordia. Dios llamó a Abraham. No sabemos cuándo. Evidentemente, si ahora parquea un carro, por muy moderno que sea, al frente, baja a la ventanilla y te dice monta, tú dices, ¿a dónde? ¿A dónde me quieres llevar? Evidentemente había una relación. Ya Abraham conocía a Dios. Dios había puesto algo nuevo en Abraham. Este hombre rico en Ur de los Caldeos, evidentemente había tenido una experiencia de conversión. Y Dios había dicho, dice el texto, a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo pongo la T antes que caiga la bota.
Hermanos, aquí no está diciendo, vete de Cuba para Miami. No está diciendo eso. No tiene nada que ver con eso. Mira, aquí está el texto. Este es mi texto. Dios me dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y a todo el mundo le muestra lo mismo. Hay muchos Abraham aquí. O falsos Abraham. Y falsos llamados. Y falsos ministerios, ¿no? Pero Dios sí le dijo a Abraham que abandonara. Por cierto, no le dice qué tierra es. En ese momento. O sea, lo que Moisés está haciendo con la gente que está en el desierto es proyectando una película. Haciendo una retrospectiva de algo que ya pasó. Moisés está diciendo, mira, Dios no reacciona ante las circunstancias que ocurren. La lucha entre Dios y el faraón y las plagas no fue algo incidental. Dios no está reaccionando a las cosas que pasan. Ahí se fue la luz, ¿cómo actúa ahora? No, las cosas que pasan no lo alcanzan a Él. Las circunstancias no lo alcanzan a Él. Él no está reaccionando, Él está obrando según su plan. Que no es un plan de emergencia o un plan B ante una catástrofe después de la caída, es su eterno plan, porque dice la Escritura que el Cordero de Dios, por ejemplo, fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuera, ya el plan de redención estaba activo y ya todo eso estaba en su libro, que estaban escritas, dice el Hijo, en hebreo, todas las cosas. Hermanos, este es su plan eterno. Por cierto, el único plan. El que se ha estado ejecutando en el escenario y desplegando en el escenario de la historia humana tal y como fue diseñado. Y déjame decirte que nada ni nadie puede interrumpir que su plan eterno se desarrolle. Y yo espero que tú tengas confianza con eso en esta mañana. Porque Dios no está obrando un plan de emergencia en tu vida. En la dinámica actual de esta iglesia, Él está obrando su plan eterno y hermanos, en eso puede reposar, descansar y confiar nuestro tonto corazón. Que Dios no está improvisando. Nosotros muchas veces estamos reaccionando ante las cosas y no vivimos con sabiduría. Pero Dios no está improvisando y su palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Él. Que Él da abundantemente y sin reproche y le será dada para que tú puedas vivir. Bueno, no lo voy a decir porque esa es la próxima serie. Edificando con sabiduría. Así que lo voy a dejar con suspenso. Entonces, hermanos, la historia de la redención comienza de cierta manera. Bueno, empezó en Génesis 3:15, pero ahora se concreta. Dios va a hacer esto que le dijo a Eva con el llamado a Abraham. El cual en un sentido es una nueva creación. Así que como Dios comenzó la historia del mundo con el acto de la creación hablando, ahora la historia de la redención comienza igualmente con Dios hablando y llamando a este hombre. La palabra vete o sal de tu tierra es un llamado a romper las ataduras del pasado. Mi amenses, lo siento, no tiene nada que ver con eso. Es un llamado a romper las ataduras del pasado, a romper tus moldes, a romper tu forma de vivir, a romper tus deseos antiguos, tus metas, tus sueños, tus planes. Y ahora te vas a dirigir y vas a enfocar todo tu corazón, tu mente hacia Dios y hacia las metas establecidas por Él para tu vida, para nuestra iglesia. Sal fuera. Este es el llamado a toda persona. Este es el llamado a conversión. En el caso de Abraham, ahora él se va a dirigir hacia la tierra que yo te mostraré. Pero este llamado a Abraham es el modelo para todos los creyentes. El Señor nos saca, nos manda a salir de la antigua tierra, del cementerio de este mundo. Para ahora ese viejo orden queda atrás para que te dirijas ahora hacia lo nuevo que Él tiene para ti. Y Génesis 2, entonces, 1 al 3, es la respuesta a Génesis 3 al 11, a los capítulos 3 al 11. Esta es la iniciativa que Dios va a adoptar ahora, luego del episodio de Babel, para que esta familia, la de Abraham, y en su simiente, en su descendencia, haya bendición para todas las naciones.
Fíjense las promesas en el capítulo 12, versículo 1 al 3, o 2 al 3. Dice, versículo 2, ¿qué querían la gente de Babel para construir esta gran torre? ¿Hacerse de qué? De un gran nombre, construir un gran imperio. Por cierto, no para la gloria de Dios, no para exaltar el nombre del Señor, sino para hacerse ellos de un nombre. Esta es la raza humana, ¿eh? No importa si es de izquierda o derecha, ¿eh? Esta es la raza humana. Queremos hacernos de un nombre. Ahora, Dios le dice a Abraham, mira Abraham, ¿tú te imaginas lo que estás oyendo Abraham y lo que está pensando Abraham cuando escucha esto? Dice, haré de ti una nación grande. ¿Cómo? Si Sarai es estéril. ¿Cómo lo harás? Haré de ti una nación grande. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿En contraposición con qué? Con el deseo de los constructores de Babel de engrandecerse su nombre. Y dice, y serás bendición. En el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias, por cierto? Todas las familias de la tierra. Yo me imagino a Abraham pensando, ¿cómo esto ocurrirá? ¿Cómo esto ocurrirá? Promesas a Abraham y a su descendencia, pensando por supuesto en Israel, un pueblo. Ahora en el versículo 3, promesas en relación a Abraham, y el propósito de estas promesas ahora en el versículo 3 son a todo el mundo, no solamente a la casa de Israel, no solamente a su descendencia. Promesas de cambiar la condición dispersa de la humanidad a causa de Babel. Engrandeceré el nombre de Abraham, dice el escritor Génesis, de Moisés. Entonces, para resumir, Dios le promete a Abraham una gran tierra, una nación, un gran nombre y ser de bendición, él, para todas las familias de la tierra. Hermano, lo que Dios está diciendo aquí es que ahora se está gestando en Abraham. Dios va a usar a este hombre para revertir los efectos de la caída. Dios está ahora en Abraham prometiéndole que él va a reunir a un pueblo que no está ahí todavía, está en los lomos de Abraham, bajo su gran nombre, el nombre de Dios, representado por el nombre de Abraham, o sea, el gobierno de Dios. Y ahora en esta tierra representa en el lugar donde él los va a colocar. Y que ellos van a estar bajo su bendición y que van a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y mis hermanos, esto es lo que Dios ha estado haciendo por toda la historia de la redención. Y esto es lo que Dios continúa haciendo hoy en día. Dios está reuniendo a su pueblo a través de la predicación de su palabra. La iglesia, el Espíritu Santo, el gran predicador de la historia, está reuniendo a un gran pueblo, esta nueva humanidad que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha salido de su vieja vida. Y por el gobierno de su palabra, en el nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre, estarán para siempre en el lugar de Dios, la nueva creación, con la bendición eterna de Dios, por siempre y para siempre. Y la promesa a Abraham entonces aquí, a este hombre, implica mucho más que una salvación y una tierra física. Porque la narración de Génesis, que ha sido una descripción antes de este pasaje, de la caída en descenso de la humanidad o de la civilización, ahora encuentra esperanza. ¿Cómo Dios va a resolver esto en Abraham y su descendencia? El pueblo de Israel pensaba en este momento que iban a morir en el desierto, los que reciben el libro de Génesis, que todo había concluido, que Dios los sacó de Egipto, de las cebollas de Egipto, y aunque eran esclavos, pero bueno, por lo menos estábamos vivos y ahora van a morir en el desierto. Y este peso del pecado sobre ellos, de creer que las cosas debían ser como ellos pensaban, esto les hacía pensar que incluso regresar a Egipto era mejor. Y Dios había dado a Moisés este pueblo deshecho, corrompido, que habían perdido los pilares de su identidad, que habían perdido su esperanza. Y estas historias están aquí para decirles, miren, el Dios de Abraham es el que los sacó de Egipto. Y ustedes están aquí porque Él está reuniendo a este pueblo que va a heredar una tierra y que serán su pueblo y serán de bendición para todas las naciones. Moisés les habla de esta historia de esperanza.
Hermanos, Dios no ha callado. Su palabra está obrando, trayendo luz, belleza y esperanza. Como en Génesis capítulo 1, su palabra crea orden. Ahora Dios está levantando a Abraham por su misma palabra para traer orden y esperanza, para guiar a su pueblo. Lo que vemos después del capítulo 12, 1 al 3, es que Abraham precisamente adora a Dios. Abraham era pecador, pero adora a Dios. Abraham va a fallar una y otra vez. El contexto posterior del libro nos los muestra. La simiente está en manos todo el tiempo de hombres frágiles. Justo después de este pasaje, Abraham va a entregar a su mujer al faraón. Imagínate. Pero Dios tiene misericordia. Y a pesar de estos hombres frágiles, la simiente de Abraham va a ser preservada. Hermanos, Dios está obrando su plan milagrosamente. Fíjense, después, un poquito más adelante, cuando vemos el resto de la historia, en Génesis 15 se nos dice más. No vaya siquiera al texto. Pero en Génesis 15 está el pacto de Dios con Abraham. Y ahí se nos dice que Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Sabemos lo que pasó con Sara, que era estéril y busca a la esclava Agar y nace Ismael. Pero no era Ismael. No, Abraham, no es así. Y Dios abre la matriz de Sara y concibe ¿a quién? A un hijo. ¿Cómo se llama? Isaac. Y en el capítulo 22, Dios le dice que precisamente a Isaac, su hijo, y le dice: tu único, ve y sacrifícalo allá en el lugar donde yo te voy a decir. 3 días de camino van hacia allá. Y en este capítulo 22, luego del acontecimiento de la fe probada de Abraham al extender el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, evento que apunta perfectamente a la obra de la cruz y el sacrificio de Cristo, el ángel de Jehová, y escuchen bien, promete ahora a Abraham bendición y la multiplicación de su descendencia. Que esta descendencia, dice el ángel de Jehová, poseerá la puerta de tus enemigos. Y se le dice a Abraham: en tu simiente, y este es el título del mensaje de hoy, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Isaac. Pero hay algo más que Isaac. En el Evangelio de Mateo, fíjense que yo sé que a ustedes, algunos quizás no les gusta leer genealogías, pero los voy a convencer quizás esta mañana de que es importante leerlas. En el Evangelio de Mateo, el primer evangelio que tenemos, en el capítulo 1, Mateo comienza diciendo, nos narra otra genealogía, y Mateo nos dice, en el versículo 1, dice: esta es la genealogía de Jesucristo, donde se dice hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham. Lucas nos dice en el capítulo 3 que además de hijo de David e hijo de Abraham, dice que Jesucristo, y este es el final del capítulo 3 donde Lucas nos da su genealogía, es hijo de Adán, y finalmente Jesucristo es ¿quién? Hijo de Dios. Entonces aquí está el cumplimiento de la promesa y del pacto. Es Jesucristo esta simiente que fue preservada por los siglos. El Hijo de Dios, que es hijo de Adán, que es hijo de Abraham, que es hijo de David, que ante la realidad del pecado humano salió no de Ur de los Caldeos, sino del mismísimo cielo para tabernaculizar, para hacer estrado, para hacerse carne entre nosotros y morir en una cruz, porque Él es el gran Salvador de la historia. Se nos dice entonces que Cristo ofrece un mejor nombre, una mejor nación, un mejor linaje, una mejor tierra. Hermanos, ¿cuántos anhelan un mejor país? ¿Cuántos anhelan un mejor nombre, un mejor linaje? Hermanos, en Cristo, Él nos ofrece esta mejor tierra. En el libro de los Hechos, Pedro usa este argumento precisamente. En Hechos capítulo 3, fíjense, quiero que vayan conmigo a este texto, porque Pedro está predicando el evangelio por primera vez, precisamente a aquellos judíos que eran linaje de Abraham, y en Hechos, linaje físico. Y en Hechos capítulo 3, en el versículo 22, en este discurso de Pedro, precisamente ahí en el pórtico del templo de Salomón, le dice en el versículo 22, porque Moisés, recuerden, Moisés es el que escribe Génesis y todo el Pentateuco, la mayoría del Pentateuco.
Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24, dice Lucas en el libro de los Hechos: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que Pedro conecta todo lo que hemos estado hablando precisamente con la venida de Cristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y les dice: ustedes son los hijos de los profetas y miembros del pacto que Dios hizo con Abraham. En Hebreos capítulo 2 se nos dice, en el versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne, Hebreos capítulo 2, versículo 14, y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué cosa le dijo Dios a Eva en capítulo 3 de Génesis? Nacerá de tu vientre uno que aplastará ¿qué? La cabeza de la serpiente. Dice versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto representa la esclavitud de toda la raza humana bajo el poder del pecado. Y él dice, versículo 15, que libra a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, dice el autor de Hebreos, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quiénes? A la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, entonces, en Efesios 1:3 se nos dice que en Cristo, y estos hermanos de Efesios, de la carta a los Efesios, son mayormente gentiles, se nos dice que los que están en Cristo han sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente habrá bendición ¿para quiénes? Para todas las familias de la tierra. Esto significa que Cristo vino a expiar los pecados de la descendencia de Abraham. Y esto significa que todo aquel que en él cree no se perderá y se convierte automáticamente en un descendiente espiritual de Abraham, porque la descendencia de Abraham es espiritual y es por la fe, no porque haber nacido en Israel, sino que todo aquel que cree en Cristo ahora, como dice Pedro, ha sido insertado en esta línea y es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de ¿quién? Del Hijo de Abraham, el Hijo de Adán, el Hijo de Dios, Jesús, que nos rescató ¿de dónde? De la tierra de servidumbre, de este mundo, para trasladarnos ¿a dónde? A la tierra que Él nos ha dado, que es los nuevos cielos. Y Pedro dice de esta forma: para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, entendamos eso. Es en Cristo donde nuestro pecado es abatido. Al creer en Él y poner nuestra fe, no importa cuántas obras puedas hacer, al creer en Él somos liberados de la verdadera esclavitud, del verdadero éxodo, del pecado. Recuperamos todos los pilares de nuestra identidad como seres humanos, la identidad perdida en el huerto del Edén, mientras caminamos en el desierto de este mundo y esperamos la nueva creación. Podemos tener la convicción de que pertenecemos a este linaje. Hagamos esta reflexión. Hermanos, ¿cómo está hoy nuestro corazón al entender esta identidad de quiénes somos? Que la Biblia no es la historia de Israel, no es la historia extraña, es nuestra historia. Esta es nuestra identidad. Esta es la palabra profética más segura. Dios nos dice de dónde venimos, nos dice quiénes somos y nos dice a dónde vamos. A la tierra que yo te mostraré. Y esa nueva tierra son los cielos nuevos que Dios tiene preparado para todos aquellos que anhelan, que aman su regreso. Jesús le dijo a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también van a estar. Hermanos, hagamos esta reflexión.
lo que Él ha hecho por nosotros, la esperanza de la redención, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el ancla firme de nuestro corazón en medio de nuestro peregrinaje, en un mundo perverso, en un mundo caído, sabiendo que nuestro galardón es seguro para todo aquel que persevere hasta el final. No sé cómo viniste esta mañana, no sé qué expectativas tenías después de tu conversión, no sé con qué expectativas venías hoy. Recuerdo precisamente cuando las guaguas en Cuba costaban $1.50. ¿Alguien se acuerda de eso? Que mi abuela me dio 10 kilos. Era la primera vez que iba a ir al acuario solo. Yo vivía en 58 y 43 en La Ceiba. El acuario estaba en Primera y 60. Había una guagua que se llamaba la 38. Pasaba por frente de mi casa. Ella me puso en la parada. Me dice, vas a ir con tus amiguitos por primera vez al acuario solo. Coges 10 kilos para la guagua y 2 pesos por masa real, una tortilla y un algo. Esa época. Pero yo recuerdo ir con mis amiguitos a la parada, que no estaba justamente frente a mi casa, estaba como al doblar. Y somos tan niños todavía que nos montamos en la guagua, pero en el sentido incorrecto, perdón. O sea, en La Habana, si te paras en una acera, la guagua va para allá, y si te paras en la otra, la misma guagua va para allá, para la dirección contraria. Y tomamos la guagua en la dirección incorrecta. Ya montada en la guagua, a las pocas paradas nos dimos cuenta que habíamos sido unos tontos y que las cosas no habían salido como habíamos pensado y nos estábamos alejando del acuario. Había una gran frustración en nuestro corazón, pero tomamos una decisión. Había que bajarse de la guagua, cruzar la calle y tomar ahora la guagua o el ómnibus, ¿no?, en la dirección correcta. Aunque habíamos perdido tiempo, al menos teníamos una convicción y una esperanza y una alegría. Ya íbamos para el acuario. Hermanos, si estamos en Cristo, no sé hoy si las cosas han salido como tú pensabas, pero estamos montados en Él. Y a pesar de los pesares y a pesar de las dificultades, que esta mañana tengamos una convicción en nuestro corazón. Ya sabemos que en Cristo vamos en la dirección correcta. Que Dios nos ayude a crecer en esta convicción, porque Dios ha obrado su plan perfecto de revertir la terrible catástrofe humana a través de su Hijo Jesús. Y si confiamos en Él y estamos en Él, la simiente de Abraham, tenemos un buen futuro seguro, garantizado. Oremos. Padre, que podamos confiar en tu palabra, que podamos obedecer lo que tú dices, que de verdad no vivamos un cristianismo cultural, sino que creamos en tus promesas, que vivamos descansando en tu plan, que siempre será mejor que el nuestro, que podamos andar como es digno en este peregrinaje de aquel que nos llamó, el verdadero Abraham, aquel que nos rescató, porque en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Él tenemos una mejor tierra, una mejor promesa, un mejor pacto, un gran galardón. Señor, que seamos fieles, que tu pueblo en esta mañana tenga esperanza de que las cosas en este mundo no funcionan como deberían, ni siquiera nuestras expectativas se pueden cumplir, pero tu plan eterno de redención se va a cumplir a pesar de todo, y nada ni nadie nos podrá separar de tu amor eterno, y las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Oramos en el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo nombre. Gracias, Padre. Amén.